Piensa por unos segundos, ¿cuántos años llevas conociendo al Señor? ¿Cuántos años llevas en Cristo? ¿Un año? ¿3 años? ¿5 años? ¿10 años? ¿Eres testigo de su poder? ¿Realmente eres testigo del inmenso poder de Dios? Querida familia, amigos que nos acompañan y también a toda la familia que nos sigue a través de internet y las redes sociales. No fuimos llamados solo a contar lo que Dios hace, sino a ser poderosa evidencia que Dios verdaderamente puede transformar vidas. No solo creerás en testimonios, serás uno de ellos. ¿Me acompañan, por favor, a Marcos capítulo 16, versículo 16? Marcos 16, versículo 16. Jesús, Dios hecho carne, hablando al corazón de su amada iglesia. Vamos a abrir nuestro corazón a la palabra de Dios. Jesús dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Esta palabrita salvo me gusta muchísimo porque si la estudiamos en el vocablo, en la palabra original, recuerda que el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego, es la palabra sozo, que significan varias cosas. Aquí se tradujo como salvo, pero lo que Dios promete cuando creemos verdaderamente en Él y somos bautizados en su nombre, Dios promete sozo, salvación de nuestros pecados. Dios también promete protección ante cualquier adversidad. Mira cómo esta palabrita es tan rica en significado. Dios promete, repito, salvación de nuestros pecados, pero también Dios promete, cuando creemos en Él y somos bautizados, tener total protección ante la adversidad. Y las cosas no se quedan ahí. También esta palabra significa liberación. Que Dios pueda romper toda cadena, toda atadura que no nos permite cumplir altos propósitos de Dios en nuestra vida. Pero Dios nos dice el día de hoy que Él promete liberarnos, y también esta palabra significa sanidad. Sanidad espiritual, emocional y física. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Jesús, todo lo que ha dicho, lo cumple. Dios nos habla de salvación, pero tenemos que creer verdaderamente en el Señor, y para creer tenemos que tomar una decisión consciente. También el bautizarnos en agua, como lo enseña la palabra de Dios, se tiene que hacer cuando una persona es consciente de que quiere pasar por las aguas. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero tenemos que comprender lo que significa para Dios el bautismo en agua. Me pones por favor, Abby, y después regresamos a estos versículos. Romanos capítulo 6, versículo 4. Romanos 6, versículo 4. Mira lo que significa el bautismo en agua ante los ojos de Dios. El bautismo representa la muerte, porque somos sepultados, muertos, sepultados
mira las palabras que utiliza el Espíritu Santo, sepultados juntamente con Cristo, con Él, para morir por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando nosotros nos bautizamos es porque en verdad creemos en nuestro Señor Jesucristo, reconocemos que hemos hecho mal en nuestra vida y decidimos arrepentirnos, decidimos cambiar, seguir la palabra de Dios. Y cuando nos bautizamos, entendemos que nuestra antigua vida debe de ser crucificada junto con Cristo. Esa vida llena de faltas, llena de pecado, llena de maldad, esa vida es sepultada juntamente con Cristo, como lo estamos viendo en este versículo. ¿Por qué? Porque tenemos que andar en una vida nueva. El que está en Cristo verdaderamente, el que cree verdaderamente en Cristo Jesús, cambia. La presencia gloriosa de Dios en nuestra vida no se puede esconder. Cuando realmente eres familia de Dios, cuando realmente Dios te sella con su Espíritu, habrá un cambio radical, significativo en tu corazón. Ninguna religión puede darte lo que Dios ofrece. Dios no establece ninguna religión, pero sí estableció una sola verdad para que tú y yo podamos obtener el perdón de los pecados, la herencia de la vida eterna, y es Jesucristo la verdad. Por eso, regresamos por favor a Marcos 16, versículo 16. Quizá tengas muchos problemas en tu vida. ¿Cómo está hoy tu corazón? Podemos sonreír, podemos tomarnos fotos para las redes sociales, pero siendo sinceros, ¿cómo se encuentra hoy tu corazón? ¿Hay tristeza? ¿Hay amargura? ¿Hay ansiedad, tristeza? Dios dice, cree en mí. Todo aquel que crea y realmente comprenda la esencia del bautismo, todos los días debemos de tomar la decisión de morir a todo lo malo, como ese sacrificio vivo para Dios, para que hagamos lo que Dios quiere. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Versículo siguiente, por favor. Hablamos de fe. Hay que creer en lo que Dios dice, hay que creer en Jesucristo. Y estas señales, ¿quién estaba hablando? Jesús mismo, Dios hecho carne, que cumple todo lo que promete. Él hizo todo lo que tus ojos ven. Nada es imposible para Él, el único Dios verdadero. Y Él promete, estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué señales? Número 1, en mi nombre echarán fuera demonios. Dejamos esta imagen. No dice que estas señales seguirán a los simpatizantes de alguna religión o a los cristianos bautistas, metodistas, presbiterianos. Dios dice, estas señales seguirán a todos los que creen, los que tengan una fe viva que los mueve a hacer lo que Dios nos pide. Porque la fe, si no está acompañada de obras, si no está acompañada de una obediencia a la palabra de Dios, eso que dices que tienes no es fe. Cuando una persona tiene fe auténtica, decide vivir como Dios quiere. Decide ver la Biblia como los antiguos profetas, como el profeta Isaías, que escribió, Dios pone sus ojos y su corazón en todos los que tiemblan ante su palabra.
Ay, la Biblia, hay que venir a la iglesia a leer la Biblia. Pues quién sabe dónde está, a ver, búscala porque ya es domingo, fíjate. Pero cuando le damos esa importancia, eso está en Isaías 66, no lo buscamos, versículo 2, Dios mirará a los que tiemblan ante su palabra, a los que respetan lo que se hace en este lugar. Por eso llegamos temprano, porque sabemos que Dios se mueve con libertad en medio de las alabanzas de su pueblo. El Espíritu Santo quiere ministrar nuestros corazones y venimos no por imposición, venimos porque amamos a Dios. Y cuando amas algo se manifiesta en lo que haces, en lo que hablas. Todo el tiempo podemos estar hablando de Él porque para nosotros es una completa realidad en nuestra vida. Y decidimos temblar ante su palabra, obedecerla con todo el corazón. Y cuando nosotros, sin importar la denominación que te pongas, porque a Dios no le interesan los títulos ni tus credenciales, Dios dice: estas señales seguirán a todos los que crean verdaderamente en Jesucristo. En su nombre echarán fuera demonios. Mira, Dios nos habla de una completa liberación para tu vida. Jóvenes que quizá o adultos atados a ciertas adicciones no pueden salir adelante. ¿Por qué tantos problemas o situaciones en el corazón? En Efesios 6, versículo 12, dice la Biblia que no tenemos lucha, anótalo, Efesios 6, 12, no tenemos lucha contra sangre y carne. Es decir, los cristianos estamos en guerra, pero la guerra es del Señor y en Cristo tendremos siempre la victoria. Pero estamos en guerra. ¿Ay, en serio? Hay armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, segunda de Corintios 10, versículo 4. Armas poderosas, espirituales, para la destrucción de todo lo que quiera hacerte daño o que quiere lastimar tu corazón o tu familia. ¿Conoces estas armas espirituales? Qué importante es que verdaderamente le creamos a Dios. Dios nos habla de liberación espiritual, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso dice Efesios 6, versículo 12. Por eso es tan importante, como decía el apóstol Pedro, que en la Biblia es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Tinieblas han cubierto la tierra. Isaías 60, versículo 2. Realmente tinieblas han cubierto la tierra, pero Dios no nos ha dejado huérfanos. Somos su pueblo, somos su verdadera iglesia y tenemos su palabra, que es como lámpara que alumbra en lugar oscuro, como una antorcha que nos mostrará lo que tenemos que hacer. Y Dios, a través de su santo libro, recorre el velo y nos muestra que hay una guerra espiritual, que quizá tu problema que estás atravesando en tu corazón, esa falta de paz, esa tristeza extrema, esa ansiedad, esos deseos quizá de quitarte la vida, esto puede ser ocasionado por fuerzas espirituales de maldad que quieren verte destruido. Pero Dios dice que todo aquel que crea verdaderamente en Jesús tendrá autoridad para echar fuera toda operación del mal de su vida, toda operación del mal de su matrimonio, de tu familia, de tu negocio. Nadie podrá hacerte frente, pero realmente tenemos que creer en Él, y la verdadera fe en Dios nos lleva a obedecerle con todo el corazón. Es que yo creo en Dios y en Jesús, pero no me comprometo. Eso que dices que tienes no es fe. La fe, si no está acompañada de obras, está muerta en sí misma,
no es fe. Santiago 2, 17. El líder en el primer siglo de la era cristiana, el apóstol Jacobo Santiago, nos muestra una poderosa verdad. La fe, si no está acompañada de un cambio radical de hacer lo que Dios quiere, eso que dices que tienes no es fe. Y la fe, verdaderamente creer en el Señor, te dará una poderosa autoridad para echar fuera toda influencia del mal en tu vida. Qué impresionante. Vamos a tomar esa autoridad, pero necesitamos tener una fe viva y tener un corazón encendido por el Señor. Jesús lo dijo: los que tengan el corazón apasionado por el Señor. Si tú te vas de viaje, estás semanas pensando en tu viaje, no puedes ni dormir un día antes, estás preparando todo, estás feliz, mira, vas hasta contento, contenta hasta en el tráfico. Te tocan 2 horas de tráfico para llegar, por ejemplo, al aeropuerto, pero como vas a tu viaje esperado, añorado por un tiempo, años, quizá meses, vas feliz, nadie te quita tu paz. ¿Y cómo ves al Señor? ¿Cómo ves la iglesia del Señor? Tendríamos que estar los sábados en la noche sudando nuestras manos felices. ¿Qué me voy a poner? Mañana vamos a estar delante del Rey de Reyes. Se entregó su vida por nosotros. Su Espíritu Santo puede impactar en segundos mi corazón. ¿Qué es lo que vibra en tu vida? ¿Qué es lo que te emociona? Jesús dijo en Mateo 11, versículo 12, que solo los de un corazón encendido, los que buscan a Dios de esa manera, de ellos es el reino de los cielos. Ellos se apoderan de las promesas de Dios. Es para los de corazón encendido el que Dios pueda cumplir, que tendrán la autoridad para echar fuera todo demonio, todo espíritu malo de sus vidas. Impresionante. Y número 2, dice el Señor: hablarán nuevas lenguas. Hablarán nuevas lenguas. Este es un tema, o de los temas más debatidos entre denominaciones cristianas. Pero mira lo que dice la palabra de Dios. El Cristo de la Biblia, el que murió en la cruz del Calvario, el verdadero Mesías, Salvador del mundo, dijo que todo auténtico creyente hablará nuevas lenguas. Eso dice el Señor. Nuestro espíritu, ¿me pones ahora sí, por favor, para que entendamos más qué es esto de las nuevas lenguas que Dios nos promete? Primera de Corintios 14, versículo 14. Nuestro espíritu, mira, Primera de Corintios 14, 14. Nuestro espíritu tendrá voz si se lo permitimos. Otra vez. Mira, si oras en lengua desconocida, ¿quién es el que ora? Nuestro espíritu. Cuando tenemos esta bendición de hablar en lenguas, es nuestro espíritu el que ora. Quizá tú no lo entiendas, pero es nuestro espíritu el que tiene ahora voz, si se lo permitimos, y podrá comunicarse directamente con Dios, aunque no entendamos con la mente su lenguaje. Y no es que necesitemos forzar palabras, solo necesitas creer. Ay, no, es que yo no estoy de acuerdo en eso. Tú puedes estar de acuerdo en lo que quieras, pero Jesús dijo: estas señales seguirán a los que creen, y todo aquel que crea con todo su corazón y tenga una relación profunda con el Espíritu, a través de él
fluirán nuevas lenguas celestiales desde lo más profundo de tu interior. Tienes que tener un corazón abierto para todo lo que Dios ofrece. Estas señales seguirán a los que creen, pero Dios quiere que todo se haga para edificación y en orden. El orar en lenguas, cuando tu espíritu tiene voz, te edifica a ti mismo. Y puede edificar a otros cuando Dios levanta a alguien que interprete esas lenguas. ¿Sí? Porque luego en algunos lugares pierden ese orden, pero nosotros tratamos de ser lo más bíblicos posible, y Dios dice que todo aquel que crea en Él hablará nuevas lenguas. Pero para esto tenemos que tener una comunicación, una comunión real, íntima con el Señor. Que realmente estemos embriagados por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Qué impresionante, ¿verdad? Quiero platicarte de una estimación con base a la realidad observable en muchas iglesias. ¿Sabes qué porcentaje de asistentes en la iglesia no se comprometen con Dios? Mira esta estimación. Porcentaje de asistentes no comprometidos dentro de la iglesia del 60 al 70%. 60-70% no se comprometen. Porcentaje de asistentes comprometidos, pero no llenos del Espíritu, del 20 al 30%. Solo el 5% de toda la iglesia vive en la llenura constante del Espíritu. De 4 a 20 personas en la iglesia. Y a lo mejor en una iglesia puede haber solo una persona. En esta iglesia, ¿serás tú esa persona que vive lleno del Espíritu? Que entiende lo que platicábamos, que no solamente Dios nos ha llamado a contar lo que Dios hace, sino que eres un poderoso motor y una evidencia de lo que Dios puede hacer en un corazón. Hermoso, que no solamente creamos en testimonios, que seamos uno de ellos, que podamos expresar lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Yo solo sé que era ciego, ahora puedo ver, mis ojos ven. Cristo es una completa realidad en mi vida y vivo apasionado por Dios y comprendo lo que hizo en la cruz por mis pecados. Entregó su vida para poder estar cerca de nosotros, para poder ser familia de Dios, adoptados como su iglesia. ¿Cómo debemos de ver al Señor? ¿Con qué gratitud tenemos que doblar nuestras rodillas delante de Él? Estas señales seguirán a los que realmente creen en Él con todo su corazón. Regresamos, por favor, a Marcos 16, 17, para que no se nos olvide quién estaba hablando. Jesús. Y está hoy hablando a nuestros corazones. Estas señales, esto es para ti. Si tú decides creer, si tú decides rendir tu corazón a Él, obedecer su santa palabra, que realmente Dios sea una completa realidad en tu vida. No puede haber ídolos en tu corazón, tantas cosas que has puesto por encima de Dios. Quizás es tu trabajo, le dedicas tanto tiempo al trabajo, trabajar. Si Dios lo ha puesto, es una bendición, pero no debe de ocupar el primer lugar en nuestra vida. Lo más importante tiene que ser el Señor. Y seguimos trabajando de manera secular, y sí se puede poner a Dios en primer lugar en nuestro corazón, tener la fe correcta, y así, Señor, ¿por qué me siento tan triste?
¿por qué me siento tan deprimido? ¿Por qué mi matrimonio está de cabeza? ¿Qué es lo que está pasando? Dios habla de un mundo espiritual que intenta hacer daño a la iglesia del Señor. Pero si tú hoy decides comprometerte con Dios, creer verdaderamente en Cristo, entregarle, confirmar esa entrega total del corazón, en su nombre echarás fuera todo demonio que está intentando lastimar tu vida, la vida de tus hijos, tu familia, tu matrimonio. Tendrás esa completa autoridad del cielo para que cambie radicalmente tu corazón. Y esto es para la iglesia. La liberación es el pan de los hijos. No sabes cuántas veces Dios me ha liberado y continúa liberándome. Esto es para todos, pero hay que reconocer, porque el enemigo es muy sutil. Su misión es hacernos daño y su estrategia más efectiva es lastimar a la iglesia sin ser visto. Que se apague la vida de todo creyente, que no entiendan la importancia de lo que es la oración, que no comprendan lo que es el ayuno, que no se comprometan, que no sirvan, que vivan siempre apagando el espíritu, contristando el espíritu, que no encuentren ese poder que aterra a las fuerzas del mal. El que seamos llenos completamente de su espíritu. Eso es poder de Dios. Poder de Dios. Eres testigo del poder de Dios en tu vida. Estas señales seguirán a los que creen. Hablarán nuevas lenguas. Tendrá voz tu espíritu. Cuando estés tan cerca de Dios, tan conectado con Dios, esas nuevas lenguas fluirán de dentro de tu ser cuando el Espíritu habla misterios para edificación personal. Habla misterios delante de la presencia de Dios. Gracias, Señor. Versículo siguiente, por favor. Mira lo que Dios promete para que todo mejore, para que todo cambie. Mira, sé que estás atravesando una situación complicada, sé que quizá no alcances a ver la respuesta, y le pido a Dios que hable a nuestros corazones. Padre, impacta el corazón de tu iglesia. También tú, Señor, lloras por nosotros, te conmueve tu corazón porque nosotros estamos siendo lastimados, heridos. Padre, tú no quieres eso para tu iglesia. Por eso abre tu corazón a la verdad de Dios. Decide nuevamente avivar ese fuego en tu corazón, esa llama que por mucho tiempo ha estado apagada. Ahora ríndete delante de Él, pídele perdón con todo el corazón, y su sangre nos limpia de todo pecado. Hoy puede cambiar el rumbo de tu historia. Dios en segundos, a través de su Espíritu, puede hacer nuevas todas las cosas en tu vida. Que veas a tu esposa de una manera diferente, a tu esposo de una manera diferente, a que comprendan que los dos, cuando ponen a Cristo como centro en su relación, se convierten en indestructible. No hay arma, no hay enemigo a la altura de Dios, pero el enemigo es sagaz. Muchas veces más que la iglesia. Que piensen que están solos, que no pueden hacer las cosas, que yo no existo. Fíjate, hay gente que piensa que no existe el enemigo. Es un enemigo, sí, pero es un enemigo derrotado. Y mira lo que dice este versículo: todo aquel que crea verdaderamente en el Señor tomará en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. ¿Esto qué significa? No, entonces podemos manipular serpientes. A ver, me traen ese cesto que está allá, por favor. Podemos manipular, no es cierto, podemos manipular serpientes. Fíjate, hay iglesias que
grabándolos para un documental, para pasarlo en la televisión, iglesias que se dicen cristianas. Cuidado, cuidado con estas sectas peligrosas, que ahí está el pastor jugando con una víbora de cascabel en el servicio. No es que tomarán en sus manos serpientes, eso es fe. No, eso es jugar con el Señor. Eso es no hacer las cosas como Dios dice. Y tenemos un video de una iglesia en Kentucky, en Estados Unidos, que el pastor, por estar haciéndose el chistoso y malinterpretando la palabra de Dios, pues se murió por esa práctica. ¿Me ponen el video, por favor? Un predicador de Kentucky murió a causa de la mordedura de una serpiente cuando participaba en un programa de televisión hablando sobre la práctica religiosa y sostuvo al animal. El pastor Jamie Coates fue mordido por una serpiente de cascabel, negándose a recibir asistencia médica, por lo cual fue trasladado a su domicilio, lugar donde fue encontrado muerto el sábado 15 de febrero. El personal de emergencia se había retirado de la casa de Coates 90 minutos antes de recibir la llamada de la policía. Jamie Coates apareció en un programa de televisión perteneciente a National Geographic titulado Snake Salvation, mismo que aborda la temática que los predicadores pentecosteses que desafían la ley de usar serpientes como parte de sus servicios religiosos. El manejo de las serpientes es practicado como prueba de fe y se guía por la teoría de que los verdaderos creyentes no se verán perjudicados. El Universal Televisión. Gracias. Qué impresionante, ¿verdad? Pero Jesús también nos lo enseñó, que en los últimos tiempos habría un engaño profundo. Que Dios nos guarde de todo engaño y que Dios siempre nos muestre la verdad. Lo que el Espíritu Santo quiso decirnos, quiso expresar, no es que juguemos con serpientes. El Señor nos muestra la protección sobrenatural de todo verdadero creyente. La protección sobrenatural que todo creyente tiene en el Señor. Sí, tomarás serpientes, escorpiones, y también dice que beberás cosa mortífera y no te hará daño. Dios nos dice, lidiarás con situaciones peligrosas, quizá gente venenosa, tóxica en tu trabajo, en la escuela, ambientes de presión espiritual, emocional, pero tú, como creyente de Jesucristo, no huirás de ellos, no huirás del conflicto, los enfrentarás con autoridad y con su dirección. Eso significa tomar serpientes. Habrá problemas, situaciones difíciles, pero no estás solo, no estás sola. Dios está contigo y gozarás de una protección tan grande. Se cumplirá la oración de protección más poderosa para muchos, el Salmo 91, así le llaman algunos, la oración de protección más poderosa, que dice: el que habita al abrigo del Altísimo, el que decide estar cerca de la presencia de Dios, morará bajo la protección, bajo la sombra, bajo la total protección del Omnipotente. No importa con quién te enfrentes en tu trabajo, en tu escuela. Ay, es que este me vio feo, ya me echó. Hay unos que dicen el mal de ojo, ¿han escuchado? O que andan, y sí hay gente que nada más lo toma a juego, pero hay gente que se mete a jugar con el ocultismo, gente mala, enemigos de Dios, que intentan hacer trabajos y brujería y quieren hacerte daño. Dios dice que ningún agüero, ningún encantamiento, ningún hechizo tendrá efecto sobre su pueblo, sobre su iglesia, porque Dios está con nosotros. Nosotros somos los que marcamos la diferencia. No es el espiritista. Ay, es que estuve junto a un brujo, un espiritista en una reunión. Ay, y me siento mal, quiero volver el estómago. No, el que se va a sentir mal y el que va a volver el estómago es el espiritista, porque la presencia de Dios está contigo.
un poder sobrenatural que al grado que cuando llegas a un lugar todo mejora, todo florece, impresionante, cambia el ambiente. El Hijo de Dios, embriagado por el Espíritu. ¿Por qué utilizo esta palabra, embriagado? Porque el mismo apóstol Pablo dice: no se embriaguen con vino, hay disolución, no tendrás control. ¿Cuánta gente se pierde en los vicios? Antes bien, sean llenos, Efesios 5, 18 en adelante. Antes bien, sean llenos, sean embriagados por el Espíritu. Llénense de la presencia de Dios. ¿Cuándo la iglesia lo va a creer? Estas señales seguirán a los que creen. Es que están a punto de correrme. No sé, tengo tanta angustia. No te preocupes por nada. Tu jefe es el Señor. Y si tú le crees a Él, tu trabajo siempre estará seguro. Esas son añadiduras. Si pudiéramos escuchar a Jesús, y lo escuchamos a través de su santo libro, no se enfoquen en las añadiduras. Busquen establecer el reino de Dios y su justicia. Hagan lo correcto. Búsquenle con todo el corazón. Y Dios se ocupará de todo lo demás. ¿Eso cómo se llama? Fe. Fe. Creer. Como cree un niño. No se puede esconder nuestra fe. Veo a los niños cuando alaban. Ahí está, por ejemplo, Samarita alabando. ¿Y qué le interesa lo que las demás personas piensen, verdad? O sea, ella con el corazón alabando y danzando. Qué hermoso lo que podemos aprender en el corazón de un niño, en el corazón de una niña que aman a Dios sin importar nada. Como lo hacía David, ¿se acuerdan? Que incluso su esposa lo tuvo en menos, lo menospreció. Estás danzando casi sin ropa, como lo hace un cualquiera. Imagínate esto. Pero a David le estorbaba para expresar lo que era Dios para su vida. Toda esa vestimenta real a David le estorbaba. Él tenía solo un propósito, porque creía verdaderamente en el Señor, alabarle con todo el corazón. Y era un ejemplo para toda la nación de Israel, la manera en que alababa. Él daba vueltas, levantaba sus manos, caía de rodillas, glorificaba al único Dios verdadero. Y no había duda que lo hacía con todo el corazón. Gloria al nombre de Dios. Lo que está haciendo el Señor en nuestra amada iglesia. Y para terminar, ¿eres un creyente que en verdad le cree a Dios? ¿Verdaderamente le crees a Él? El Señor dice: pondrán sus manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Sanarán. ¿Me pones Isaías 53? Versículo 5, me acompaña el grupo de alabanza, por favor. Impondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Recuerda, somos espíritu, alma y cuerpo. Quizá hoy te sientes cansado, cansada, triste. Dios promete sanar espiritualmente esas rodillas paralizadas. Antes, ¿te acuerdas cómo buscabas a Dios con todo el corazón? Cómo Dios te levantó como un ejemplo para muchos. Pero hay veces que nos cansamos, que queremos incluso tirar la toalla, que hay una opresión tan grande espiritual que quiere hacernos daño. Pero Dios habla que los enfermos sanarán. Esas rodillas paralizadas, que espiritualmente podemos estar enfermos, ya no buscamos a Dios de la misma manera. Quizá vengo a la iglesia, pero ya no veo a Dios igual, ya no me siento igual. ¿Qué problema puede haber? Apostasía del corazón. Ya no es lo mismo el Señor para ti.
Dios quiere hacer algo grande hoy en tu vida. Dios va a sanar toda rodilla paralizada, esas manos que han caído, así como lo hizo con su siervo Moisés. No importa la edad que tengas. Su siervo Moisés a la edad de 120 años, porque le creía a Dios con todo el corazón. Por eso Moisés fue testigo que el brazo de Dios no se ha cortado para ayudarte, y pudo orar a Dios y ver un milagro, como el mar se partió en dos para que su pueblo pasara en seco. Dios puede abrir el mar enfrente de tus ojos el día de hoy. Dios quiere sanar toda enfermedad. Dios quiere hacerse presente. Dios está llamando a sus hijos, a sus hijas. Mira, yo veo este versículo y impacta mi corazón. El amor de Dios, yo no lo entiendo. Tan grande, el Mesías herido fue por nuestras rebeliones. Fue molido. Molido es una expresión de sufrimiento extremo, tanto físicamente como espiritualmente, porque sabía que iba a cargar con el pecado de todos. Imagínate para Jesús, que siempre estuvo cerca de su Padre, pero iba a llegar un momento en que iba a cargar en él el pecado de todos, y su Padre se iba a apartar, porque nuestro Dios es santo, limpio de ojos, puro de corazón. Imagínate lo que sentía Jesús. No te lo imagines. Está en los evangelios, Jesús orando 3 veces: Padre, si es posible, Señor, que pase de mí esta copa. Era tal su oración que empezó a sudar como gotas de sangre. Médicamente esto es posible. Se llama hematohidrosis. Por esa fuerte angustia puede haber esa fractura de microcapilares en las glándulas sudoríparas, y los pacientes pueden, como si sudaran gotas de sangre. Impresionante lo que Jesús vivió. Es que Jesús fue una víctima. No, Él no fue a la cruz como víctima. Él se hizo culpable. Él se hizo maldito por ti, por mí, en esa cruz. Molido por nuestros pecados, lo que hicieron con el Señor. El castigo para que tú tengas paz recayó sobre de Él. Él murió en soledad para que tú nunca más te sientas solo, te sientas sola. Se dejó atar en esa cruz para que tú nunca más seas atado, para que tu matrimonio nunca más sea atado. Por su llaga fuimos todos nosotros curados. ¿Cuántos creyentes realmente le creen al Señor? Vamos a orar, y estoy seguro que Dios hará una obra grande en este lugar. Pero hay que orar con fe. No dudes, solamente cree en la palabra de Dios. La fe es certeza, es convicción. Dios está en este lugar, y por eso pasa el grupo de alabanza, porque a través de las alabanzas la gloria de Dios desciende. Era tal la gloria de Dios, todo el poder de Dios, que echará fuera todo demonio de nuestras vidas. La gloria de Dios que derramará esas nuevas lenguas en cada uno de sus hijos, de sus hijas, que tengan un corazón abierto para recibir del Señor, que están atravesando situaciones complicadas, tomando esas serpientes en sentido figurado, pero tú tendrás paz.
y siempre estarás bajo la protección de Dios. Dios hará algo en este lugar, en este momento, en tu vida, en tu familia. Dios conoce lo que te ha quitado el sueño. Dios conoce cuál es esa situación que estás enfrentando en tu familia. Dios te dice: no tengas miedo. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Yo te sustentaré con la diestra de mi justicia. Llénate de mi espíritu, ahí está la clave. Pídele perdón a Dios con todo tu corazón. No puedes tener un corazón dividido delante de Él. Le decimos al Señor: perdóname. Perdona, Padre, el que mi corazón no arda por ti. Perdóname, Señor, porque he perdido ese primer amor. Cómo me gozaba cuando escuchaba tu palabra, cómo te buscaba, te servía, Padre. Perdóname, perdóname, Señor, por tu cuerpo herido, por tu llaga hemos sido todos nosotros curados. Perdona nuestra maldad. Los brazos de Dios están abiertos hoy de par en par para ti. Hoy Dios te trajo. No es razón de suerte que estés aquí. Dios te trajo para decirte que te ama, para decirte que hoy cambiará el rumbo de tu historia. Reconoce a Jesucristo. Recíbelo como tu Señor y tu Salvador. Dile: perdóname, Padre, perdona toda mi maldad, y la sangre poderosa de Jesús te limpiará hoy de todo pecado. Dios se deleita en su misericordia. Él sí sabe perdonar. Ya no cargarás con ningún peso de culpa. Dios hoy promete echar todas nuestras faltas hasta lo más profundo del mar. Gracias, porque todo el que creyere en ti, Jesús, será salvo. Será liberado. Padre, nos has dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Sobre toda fuerza del enemigo tú nos guardarás, Padre, de todo mal. Señor, sana a tu amada iglesia. Los músicos, cantores, empezamos a alabar a Dios, y cuando el pueblo alababa a Dios con todo el corazón, la casa se llenaba de una nube. Era la gloria de Dios, la presencia de Dios que visita este lugar, y donde está su espíritu, allí habrá libertad, allí habrá sanidad. Ora, tu oración es poderosa. Si quieres arrodillarte, arrodíllate delante del Rey. Si quieres ponerte de pie, puedes hacerlo. Hay libertad en el Señor. Levanta tus brazos al cielo. Da ese paso de fe, no dudes. No dudes, no hay enemigo a la altura de Dios, no hay nada imposible para Él. Tu matrimonio hoy se restaurará, tu corazón hoy sanará, y esas heridas se irán. Toda enfermedad, toda dolencia, alabamos, alabamos. Sigue llenando tu corazón de la presencia de Dios, y que Dios haga algo hermoso en nuestras vidas.